Hola, buenas noches. Hola Arnold, Hola, Cata. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿Cómo han Arnold, ¿cómo estado? está? Hola. Muy bien. Rodrigo, Diana. Bueno, hoy me tocó de manera contingente una situación con mi equipo. Entonces voy a conectarme en la multimedia. La voy a utilizar en el computador. Y la cámara y el audio lo voy a utilizar desde el teléfono. Entonces habrá en algunos momentos que les voy a apagar la cámara porque la del computador no está funcionando. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Qué bueno ver caras nuevas también. Bienvenida, Helen, a tu equipo. hola, muchas gracias. Adelante. Cata Sanín, es un gusto desde la dirección académica. Adri es de Medellín. Andrés Pipe, Henry, Zuleima, Diana, Robin. Bueno, arranquemos y que se vayan sumando para ser consecuentes con ustedes y con su tiempo. La propuesta de hoy, más bien, la promesa de hoy, ocurre por el lado de las preguntas. Vamos a ver qué tienen para contarnos. Que le pusimos un apellido nuevo, algo que estamos empezando a trabajar diferente, y es el sentido personal. Si en el coaching no se le coloca sentido personal, no vamos para ninguna parte. ¿Por qué? Porque en el coaching se trabaja con personas. Hola Andresito, qué gusto. Muy buenas noches, gusto saludarte. Bienvenido a tu casa, hermano. Gracias. Además, primera vez que entro porque la hora a veces no se me cuadra. Me encanta, muchas gracias. Aquí estamos, bienvenido. Bueno, entonces les contaba que le estamos colocando apellidos a esto del coaching y es el sentido personal que tiene este trabajo. ¿Y por qué? Porque trabajamos con personas. Si no tenemos ese sentido personal, se va a volver muy instrumental y no vamos a encontrar el sentido que realmente tiene esto como un propósito de desarrollo. Entonces, antes de empezar a hacerles preguntas, porque hoy vamos a hablar de preguntas, quiero escucharles de pronto que alguna persona, si tiene, si no tiene no pasa nada, alguna expectativa, alguna sensación, alguna pregunta previa, algún aporte previo. Este espacio es de todos y lo vamos construyendo. Quien quisiera, aunque sea saludar, ahí hay varios compañeros de cohorte que están en diferentes ciudades, no se ven no se ven todo el tiempo. Bueno, como diría mi mamá, hable ahora o calle para siempre. Ok, entonces, primero, ¿qué sucede con los juicios que tal vez me pueden estar impidiendo preguntar? Vayan haciendo esas preguntas, los animo a que tomen una agendita y lo escriban. Déjenlo por escrito porque se les puede quedar en el tintero. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo preguntar? Preguntar en términos generales. Hola Adri. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo preguntar? Si quieren usar el chat, si quieren tomar la voz, si quiere hacerlo de manera personal, vamos a hacer una reflexión de inicio. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo preguntar? ¿Por qué sería que cuando a mí me pasó, no sé si a algunos de aquí, a mí me pasó que en algún momento nos tocó dos compañeros de colegio ponernos de acuerdo y decirle al señor del bus si nos llevaba a los dos? ¿Y cuál de los dos tenía más miedo de decirle? Entonces uno decía, pregúntele usted si nos lleva. Pregúntele usted si nos lleva. No, pregúntele usted. No, entonces vámonos a pie. No, ¿cómo nos vamos a ir a pie si estamos muy lejos? ¿Qué juicios podrían estar impidiéndome a mí preguntar? Vaya tomando su agenda, escríbalo. No lo deje en el aire, no lo deje en el tintero. Y empecemos. ¿Qué juicios? ¿Qué es un juicio entonces?
¿Qué conocemos por juicio? ¿Qué es preguntar? ¿Qué conocemos por preguntar? Y nos vamos metiendo en este cuento que tiene que ver con personas, que nos juzgan, dice Diana. Ese puede ser el juicio de preguntar. Perdón, que me impide preguntar, que nos juzgan. Efectivamente puede ser así. ¿Qué más? Zuleima. ¿Qué más? Adriana. Henry. Oscar, bienvenido desde Armenia. ¿Qué más? ¿Qué más podría nosotros estar impidiéndonos preguntar? Ven haciendo esa reflexión. Esto es más reflexivo que participativo. Si quiere compartir, bienvenido. Es un espacio de todos. Miedo a afrontar. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? Que está mal no saber, dice Gretel. Así es. ¿Qué más? Necesito insumos. Inseguridad académica o de conocimiento. Adri, para ti o para quien quiera, ¿de conocimiento de qué? ¿Desconocimiento de qué o de quién? Para ti, para todos, ¿desconocimiento de quién? Miedo a equivocarme. En el proceso. Miedo a equivocarme en el proceso. Bien, Andresito. Ya vi que estás ahí en Chía. En el proceso, efectivamente. Y yo quiero compartirles otras que he escuchado y he recuperado de los estudiantes con los que hemos trabajado. Y es miedo a incomodar. Y eso lo dice Goldberg en su libro. El coach principiante o la persona conversando de manera principiante tiene miedo a incomodar, tiene temor a incomodar, tiene el juicio de que puede incomodar. Efectivamente, ese juicio que se genera puede estar generándose. ¿Por qué? Porque detrás de ese miedo a incomodar, detrás de esas situaciones, hay un tono. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Quienes se animen a poner cámara, vamos a hacer un ejercicio ahorita de gestos. Hay unas palabras que propongo y toda esa configuración es la que me tiene a mí apto o no para preguntar. Ahora, pregunta, esta para todos, pregunta de examen final. ¿En dónde viven esos juicios, esas posturas corporales, esos gestos, esas situaciones, esas creencias, ese tono de voz, esa corporalidad? ¿En dónde viven? El Grupo Nucleoso es sumamente activo en los ecosistemas de innovación, en los programas de universidades preestados. Estamos conectados en el ecosistema. Tiene micro abierto. Si me permiten, lo voy a cerrar para que no nos distraiga. Tenemos muchos emprendedores que son proveedores del Grupo Nucleoso y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen. Entonces, me ayudan aquí de no vean el mundo cerrado. La coadministración, identificar los micrófonos. Sepan que hay caminos y ustedes van a estar procesos en eso. Lina Giraldo. Voy a silenciarle. Listo. Ok. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo? Y las respuestas son inseguridad en el proceso, miedo a incomodar, situaciones que me generan. Y la pregunta central en este momento es, ¿en dónde habita ese miedo, esos juicios, esa corporalidad, ese tono de voz con el que pregunto, esa inseguridad, tal vez ese temor? ¿En dónde habita? ¿En la mente? ¿De quién, Jessica? En la mente propia. ¿Propia de quién? Mía. En las creencias del coach. ¿Y el coach es quién? Una persona.
Todo esto habita en la persona. Por eso la importancia de tener un sentido personal en las preguntas. ¿Por qué? Porque si no se ve a la persona en el momento de preguntar, si no se ve a la persona en el momento de preguntar, se va a volver algo, discúlpenme las expresiones, mercantilizado, instrumentalizado, se puede caer en un activismo y es hacer por hacer, y esa es la queja que muchas veces se escucha en sesiones de supervisión y en sesiones de mentoría que el coach tiene del coachee. Y es que se propuso hacer X o Y ejercicio, se propuso hacer X o Y actividad, se propuso a inscribirse en no sé en dónde, se propuso a conversar con no sé quién, se propuso a empezar desde mañana mismo y se fue empoderado, empeliculado. Y después llegamos a la segunda, tercera o la siguiente sesión y nos desinflamos un poquito como coaches, hablemoslo abiertamente, nos desinflamos un poquito como coaches. ¿Por qué? ¿Y cómo te fue? No, vieras que no he empezado. ¿Y qué pasó? No, es que todavía no sé. No, es que... Y se empieza a generalizar esa situación en el coachee. Para los que no están familiarizados con los conceptos, cuando hablamos de coachee estamos hablando de cliente que utiliza coaching. O, en palabras más prácticas, la persona que está entrenando ya que está recibiendo coaching. El entrenado, el coacheado, el cliente. ¿Listo? Entonces, en el momento de identificar que esa es una de las situaciones que más afectan el proceso y la relación de coaching, pues entonces empezamos a buscar qué situaciones son las que no le están logrando, son las que están haciendo que el coach no tenga profundidad. Y nos dimos cuenta precisamente de eso, que nos estamos yendo a las acciones. Podemos tener como concepto que hay que preguntarle a la persona, que hay que preguntar por el quién, que hay que preguntar por la persona que actúa, pero nos estamos yendo a las acciones. Y eso le pasa a las personas que hacen preguntas, salgámonos del coaching, a las personas que hacen preguntas a un amigo. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y quién te lo impide? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y qué te falta para hacerlo? Y esas preguntas muchas veces son las mismas que se hace el coachee. O sea que no les estamos aportando nada. Discúlpenme, se lo digo con mucho cariño. Cuando el coachee muchas veces me sonríe y me dice, sí, yo ya me lo he preguntado, pero no salgo de ahí. De cierta manera o de manera indirecta me podría estar diciendo, no me estás preguntando nada nuevo. La invitación en este ratico de trabajo, que no va a ser muy largo hoy, es empezar a preguntarse a sí mismo, ¿cómo hago para buscar a la persona? ¿Cómo hago para darle sentido personal a estas preguntas? Yo les voy a compartir algo que viene desde la antropología y es ver a la persona en capas. Como muchas otras posturas pedagógicas lo han mostrado. Ver a la persona en capas, desde la antropología. Primera capa, vamos a ponerla en rojo. Y es esa primera capa que es la que compartimos con todo el mundo, la naturaleza. Todos, aunque a veces no los tengamos sensibles, aunque a veces no los conozcamos y aunque a veces no los gestionemos, tenemos emociones. Y esas emociones entran por los sentidos. Por los sentidos, por el olfato, el gusto, el tacto, y una discusión que tenemos con varios estudiantes en este momento es por el pensamiento también, sí, pero viendo ese pensamiento como un sentido, como algo que a mí me genera apropiación de las cosas. Tenemos también un cuerpo y eso también es natural. Perdón. También tenemos un cuerpo. Entonces, en esa primera capa de la persona, tenemos cosas que son cada vez más comunes. Normalmente encontramos en esas personas estas cosas. Vuelvo y lo digo, así no entendamos mucho las emociones, ojalá que sí, así no las gestionemos mucho, ojalá que también.
tenemos sentidos, aunque me dirás, hey, pero es que hay personas que no tienen el sentido del olfato, no tienen el sentido del gusto, no tienen el sentido del tacto, y sí, pero tienen otros sentidos con los que pueden caminar, con los que pueden orientarse, con los que pueden tomar decisiones. Y eso es lo que nos ofrece la naturaleza. Algunos en menor proporción, algunos otros en mayor proporción. Personas que tienen los sentidos más despertados, como diría mi amigo Howard, más despiertos. Y ahí, listo, ya conecté lo que necesitaba conectar. Y ahí es donde nos vemos todos de manera común. Entre más abajo en esas capas, más común en las situaciones. Entonces ahí pueden salir preguntas interesantes, pero necesitamos más profundidad. ¿Qué preguntas? Pueden utilizar el chat para que amenicemos un poquito. Surgen en esta primera capa, si sabemos que tenemos emociones, sentidos, un cuerpo y que es común en todos. Ayúdenme un poquito para ir construyendo. Pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micrófono y la cámara como quieran. Como se sientan cómodos, pero acompáñenme para que vamos construyendo. ¿Qué preguntas surgen cuando se le pregunta esta primera capa? Lo que tiene que ver con lo que está sintiendo, dice Adri, y cómo se sentiría estar allí. Bien, sensaciones. Efectivamente, lo que caracteriza esta primera capa, que no es menor, solo que está más abajo y es común, pero no es menor, es demasiado interesante, es justamente esa palabra que utiliza Adri, lo sensible, lo que es palpable, lo que se puede ver o por lo menos percibir a partir de lo que voy conociendo en el caso de las emociones. Para que después, vamos a utilizar el amarillo, pasemos a esa segunda capa. Y es la misma situación actual, que no quiero nombrar, pero que todos sabemos en la que estamos, nos invita a pensarnos, y es en la que está la esencia, o lo que llamarían hoy, de manera actual, el famoso ser con mayúscula sostenida. Ahí está el ser, en la esencia. Y eso ya es menos común, porque en la esencia hay cosas que solo usted tiene. Usted puede vivir con 10 personas que tienen el mismo tipo de sangre y tienen el mismo apellido y tienen la misma crianza, pero la esencia de cada uno es diferente. Pueden ser 10 hermanos, pueden ser trillizos, 3 de ellos, y tienen diferente esencia. Entonces ahí se empieza a diferenciar. Y entonces, sin decir que son menos las preguntas a esa primera capa, cuando empiezo a tener conciencia y empiezo a subir ese nivel en capas, me doy dando cuenta que las preguntas van más orientadas y están buscando el ser. El ser. ¿Quién eres cuándo? Así es. Una pregunta como esta va surgiendo, esta que comparte Adri Orozco. ¿Quién eres cuándo? ¿Qué tipo de ser eres cuando conversas con tu jefe? ¿Qué tipo de ser eres cuando te enojas? Y vamos dándole nivel, no porque los de abajo sean menores, sino porque son niveles diferentes, tenemos capas diferentes. Yo no puedo decir, por ejemplo, que en una cebolla, la capa más arribita, la más del medio y la más íntima son mejores, las 3 son cebolla, los 3 son de la persona. Pero ahí es donde yo quiero que empecemos a identificar. A veces hay que hacer preguntas a la emoción, pero es importante que sepamos nosotros como coaches o como personas que conversamos, esto no solamente está orientado a coaches, que esas preguntas requieren de una mirada natural. Las personas podrían decir, pero es que el enojo es malo. Y yo le contestaría, ¿por qué crees que es malo si es natural? Todos lo tenemos. O levante la mano aquí quien no se ha enojado. ¿Cierto? Que te hayas enojado y te hayas enojado poquito es otra cosa, pero te has enojado. ¿Quién no ha estado triste? Bueno, puede que la tristeza no sea lo suyo. ¿Quién no ha estado alegre? ¿Quién no ha estado temeroso? Esas son preguntas que se van haciendo en las situaciones particulares de la conversación. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? En esta primera introducción. Más bien, en esta introducción. Quisiera
escucharles un poquito. Hola, Arnold. ¿Quién me habla? Hola, Adri. Activa en el chat, activa en el chat. Bueno, ahora sí te escuchamos. Listo. No, súper, muchas gracias. Siempre es un respiro escucharte y recordar dónde estamos y quiénes somos. Muchas gracias por este espacio. Un abracito. Gracias a ti, Adri. Gracias por estar siempre acompañándonos. Listo. Entonces, en estas dos primeras capas, por decirlo así con esta metáfora que estoy utilizando, estamos más enfocados en lo que está pasando y con los problemas que está reconociendo el coachee o la persona o el amigo o el hijo o el papá o con quien yo esté conversando. Quien me haya permitido hacerle preguntas para generarle nuevas perspectivas. Eso es en esencia el coaching. Yo tener la oportunidad, el permiso, la alegría, la concordia, la disposición de poderle hacer preguntas a quien quiera. No tiene necesidad de tener el concepto de coaching. Hacerle preguntas a quien quiera, que se las haga para que vaya generando nuevas perspectivas. Vaya teniendo una mirada más amplia, una mirada de 360 grados, o sea, lo más completa posible. Esa mirada que llamaría la literatura, esa mirada copernicana. Y cuando yo pregunto a estos dos puntos, ¿qué es lo que está pasando con el aprendizaje? Solo le estoy apuntando a la resolución de problemas. Solo le estoy apuntando a la resolución de problemas. No soy capaz de bajar de peso. ¿Y por qué no te metes al gimnasio? Ahí solucionas el problema. Así que bueno, que lo soluciones. Listo, me voy. Y ya. Necesitamos más profundidad. Y esa profundidad es lo que vengo a compartirles hoy y la voy a poner en verde. Y es cuando ya empiezo a encontrar no solamente la naturaleza y el ser, sino a la persona como tal. A la persona. ¿Y de dónde sale el concepto persona? Entre otras acepciones, de per, que si lo vemos como raíz latina, nos indica por sí mismo. Y ese per, que aunque muchas especies semovientes, inclusive sintientes, otras especies no humanas, también se reconocen por sí mismos, también se determinan. Pero ¿qué pasa? Y aquí está la diferencia. Y es cuando yo reconozco que cada persona tiene libertad. Libertad. Cuando yo empiezo a apuntarle a la persona, me voy dando cuenta que es ella misma quien se está identificando, con las creencias, con su ser, con sus potencias, con su inteligencia, bajemos más, con sus emociones, con sus afectos. Cuando somos capaces de empezar a identificar qué preguntas empiezan a subir esos niveles, esas capas, empiezo a buscar a la persona. Y no solamente sus potencias, como lo diría Tomás de Aquino, necesito también actos, pero necesito también potencias. Los actos se pueden quedar en activismo, y el activismo es hacer por hacer. Cuando estoy haciendo por hacer, no tengo ningún aprendizaje. Cuando no observo lo que observo, como diría Rafael Echeverría, cuando no observo lo que observo, empiezo a tener una mirada muy miope. Y precisamente ese es el valor agregado que nosotros queremos compartir. Cuando somos capaces nosotros mismos de mirarnos, y cuando no soy capaz, una persona externa que me invite, que me acompañe, que me reconozca y sobre todo que me pueda hacer preguntas. Y esto obedece a lo que llamamos una de las epístemes más grandes, que es la teoría del conocimiento. Y es que no somos capaces de conocer si no es en función de otras cosas. Y esa mirada que me permite el otro es la que me invita
a reconocer esas situaciones, esas creencias, esas limitaciones que muchas veces están fincadas es en la persona, están enraizadas en la persona y no en sus actos. Los actos son consecuencia de esos pensamientos. Goldberg escribe, creo que es Chris Angry, el que referencia en su libro de coaching, de competencias aplicadas del coaching. Él cuenta que muchos de los pensamientos, y me da mucho sentido esto que les voy a compartir, muchos de los pensamientos son respuestas a preguntas que nosotros nos hacemos. Muchos de nuestros pensamientos son respuestas a preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, empezar a preguntarnos qué tipo de preguntas, así suene redundante, qué tipo de preguntas nos estamos haciendo. Si nos estamos preguntando como un juez que castiga, que exige, que cuestiona, que interpela, que castiga, hay un tipo de pensamientos y un tipo de respuestas. Pero si somos capaces de identificarnos como aprendices y empezar a reconocer esas preguntas de aprendiz, para nosotros es muchísimo más fácil explorar, que a eso realmente es a lo que viene el coach y a conversar con nosotros, a explorar y a explorarse. Porque si eso no se da de esta manera, entonces no estamos llegando a ninguna parte. ¿Por qué? Porque se sale del ejercicio del coaching. El arma fundamental que tenemos son las preguntas. Si nos estamos basando más en la cátedra, en el conocimiento personal, en la experticia, cambiamos de profesión, cambiamos de rango, de propósito, y podemos empezar a ser consultores, que está muy bien, inclusive pagan muy bien. Podemos empezar a ser consejeros, podemos empezar a ser terapeutas o terapistas, como dicen otras personas, pero no estamos haciendo coaching. Mentores son los que invitan a ¿cómo lo estás haciendo para yo enseñarte cómo lo haces mejor? Entonces no somos ni docentes, no somos ni catedráticos, ni consejeros, ni terapeutas. En el coaching prima la pregunta, y entre mejores sean esas preguntas, pues mucho más eficiente va a ser la conversación. ¿Listo? Bueno, como ustedes no quieren compartirme nadita, entonces yo voy a poner quilombo, como dirían en Argentina. Espero que usted, si apenas entró, se conteste esa pregunta. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo preguntar? Ya muchos contestaron, compartieron. Si usted tiene otros, escríbalos en su agenda, no los deje en la cabeza. Utilice el hipocampo, y el hipocampo es un pedacito chiquitico del cerebro que cuando usted escribe, está asociado a la función de escritura, porque la escritura es mucho más antigua que cualquier otra manera de aprendizaje. Cuando usted escribe, pasa ese proceso por el hipocampo y es mucho más fácil que tenga recursos para recordarlo posteriormente, porque el cerebro almacena en imágenes. Entonces, escríbala y contéstesela. Así no sea ya, pero quédese con ella. ¿Qué juicios me podrían estar impidiendo preguntar? Y antes de que termine de contestarla, le quiero poner esta otra. Entonces, ¿cómo preguntar poderosamente? Después de este primer esbozo, en esta primera hora de trabajo exacta, después de este esbozo de naturaleza, esencia y persona, ¿cómo entonces podríamos preguntar poderosamente? Y aquí sí quiero que coloquemos micro y si es posible cámara, quien quiera compartir un poquito, porque aquí hay mucha gente de mucha confianza como para que estén tan tímidos. ¿Quién quisiera? ¿Cómo entonces preguntar poderosamente? Hola Arnold, hola a todos. Hola, hola Oscar. ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, Arnold, antes de continuar con eso, y disculpa que me devuelva un poco, ahorita estabas hablando del mentor, de la mentoría. Estoy, digamos, haciendo ahora un tema de Ikigai
que es esta filosofía japonesa que busca como básicamente encontrar como el propósito de la vida de uno. Y leyendo el libro de la persona con la que me estoy formando, de William Sánchez, él habla de una diferencia fundamental entre la mentoría y el coaching, que a mí me quedó como sonando mucho y quisiera aprovechar de golpe este espacio y me dice si de golpe me estoy saliendo del tema. Pero él habla del tema espiritual y él dice que él encontró en la mentoría una posibilidad, digamos, mucho más amplia de abordar, digamos, ese dominio espiritual del ser, de la persona. Yo quisiera saber desde el coaching cómo se maneja eso, porque cuando uno entra en esa dimensión espiritual, está tocando fibras, primero un sistema de creencias, que puede ser totalmente distinto al de uno, y de hecho creería yo que ahí aparece también como ese roce con los juicios y eso que a uno le puede llegar a impedir como coach desarrollar la sesión. Yo creo que ahí pueden aparecer muchos juicios cuando uno entra en la dimensión espiritual. Entonces no sé cómo lo ves desde el coaching y cuál sería esa diferencia entre la mentoría y el coaching cuando hablamos de la dimensión espiritual. Bueno, pues yo la he trabajado también. Y la primera respuesta, sin decirte que ya entonces es tajantemente esta, sino la primera provocación, es compartirte que si lo veo desde la mentoría, el mentor está orientado al quehacer, ¿sí? Sea desde la dimensión espiritual, sea desde la dimensión trascendente, sea desde la dimensión intelectual, sea desde la dimensión física. En la mentoría, en términos generales, se busca la identificación del qué hacer, ¿sí? Lo decía ahorita Adri, cuando se va al qué hacer, a las acciones netamente, se ocupa el mentor. El mentor, su punto de referencia, en términos generales, vuelvo y lo digo, su punto de referencia es el hacer, ¿sí? ¿Y por qué es importante y por qué toma tanta fuerza? Porque a veces esa dimensión espiritual solamente se basa en el ser, pero en el ser sin obras, ¿sí? Y un ser sin obras es un ser vacío. Por eso no se puede quedar solamente en el ser. Hoy, esa emergencia ontológica también nos está haciendo daño. Es que somos, como especie humana, ahí nos metemos todos, y discúlpenme meterlos a todos aquí, somos muy dados a que si estamos fallando en algo, nos vamos rapidito para el otro lado, como para el otro lado de la barca. Si se está entrando el agua por aquí, entonces vámonos para el otro lado para que no nos hundamos. Y eso pasa. En la época de los 90, inclusive la publicidad, de manera consciente o inconsciente, nos mostraba que la clave del éxito era casa, carro y beca, ¿cierto? Estábamos imbuidos en un tener. Después nos empezaron a meter en un hacer, entonces tú todo lo que haces, pero nos dimos cuenta que estábamos cayendo en activismo, solo en el hacer. Y hoy esa emergencia ontológica empezó a descubrir ese ratico que se nos estaba olvidando, y es el ser. Pero entonces ya ahora solamente ser, y no importa, sino que tú seas. Y se nos está olvidando de nuevo los años 90, donde estábamos en el tener y el hacer. Entonces, complementar estos tres elementos, tener esa sinergia, como tres dimensiones en las que me tengo que ocupar, me es mucho más difícil, efectivamente, pero mucho más íntegro. Y ese es el concepto, por lo menos en educación, en formación, en orientación, es ver a la persona de manera íntegra. Si solamente me quedo en el quehacer, claro, el mentor se orienta en el quehacer, pero si es capaz de ver el ser también, uy, vamos para adelante, ¿sí? Por ejemplo, en el coaching, yo no podría decirte en la dimensión espiritual porque, aunque la conozco, no he profundizado en esto, para terminarte la respuesta. En el coaching, ¿cuál se ocupa del ser? La supervisión. El mentor se ocupa del qué hacer. Bueno, muéstrame. Y entonces, ¿qué hiciste? No, pues imagínate que yo generé un acuerdo, le hice 4 preguntas. ¿Qué quieres trabajar? ¿Para qué lo quieres trabajar? ¿Qué te quieres llevar? Ok, ay, sí, se me olvidó la última. Siempre estoy indagando como mentor en este aspecto, en el hacer, en el hacer. Y el supervisor, si se descuida,
cae en esa ceguera ontológica, y es solamente ver el ser. Necesitamos las dos. Y como consecuencia me tiene que dar esa tercera, y es el tener. Ya si yo quiero tener cosas materiales, bienvenido sea y que vengan como consecuencia. Pero tengo que ver esas tres. No me puedo desligar de ninguna. Si me desligo, estoy viendo la persona de manera miope. ¿Te contesté un poquito? Sí, mil gracias, Arno. Gracias a ti por proponer la pregunta. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces, propuesta. Practiquemos un poquito. Me voy a proponer como coachee. Listo, esto es un ejercicio que ya han hecho varios estudiantes en clase, inclusive personas con las que hemos compartido inclusive otros espacios, no solamente académicos. Hemos hecho este ejercicio. Yo me voy a proponer como coachee. Quienes quieran participar, prenden cámara y dispuesto el audio. Si definitivamente no tiene audio y no tiene cámara porque tiene problemas tecnológicos, pues nos dice y lo ponemos a participar. Pero quien tenga la decisión, el deseo de participar activamente, prende cámara y prende audio y conversamos un poquito. ¿Listo? Quien no, tranquilo, siéntase cómodo, apague la cámara, que también hay un rol que se llama observador. Pero recuerde, como diría Caifanes, que afuera tú no existes. Solo adentro. ¿De qué te ríes, Adri? He dicho, tal cual. Tal cual, es que eso es lo que está pasando con la virtualidad, que sentimos como que sí, nos conectamos y estamos ahí, no, pero yo estoy muy conectado, pero estoy haciendo la comida. Y el proceso cognitivo en donde queda. La humanización de la virtualidad. ¿Y el proceso cognitivo dónde queda? Quedó en la arepita con queso que estás haciendo. Listo, no importa, Diana, no te preocupes. Si estás activamente, si quieres participar, Diana dice que tiene problema de audio y de cámara. Si quieres participar activamente, nos levantas la manito y sabemos que te tenemos en cuenta en el chat. Pero también está la posibilidad de ser observador, simplemente como una observación. No tan pasiva, porque vas a estar haciendo procesos activos en tu mente, pero sí por lo menos para el ejercicio. Así que quienes estén animados, cámara y micrófono, y vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? De una. Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta estas tres capas para que lo llevemos al contexto real, al contexto práctico. Estas tres capas, la natural, que se las voy a proyectar de nuevo, la natural, la naturaleza, la esencial y la personal. Todo esto es antropología, para quienes quieran profundizar un poquito más. Todo esto es antropológico, antropología trascendente, porque la antropología cultural es la que se pregunta por los procesos, perdón, la antropología cultural es la que se pregunta por los procesos, las costumbres, cómo eran los ancestros, qué prácticas se han olvidado. Esa es la antropología cultural. Esta es la antropología trascendente. Inclusive bebe muchísimo de la antropología filosófica, que es un campo grandísimo y muy bello. Es pensar a la persona en sentidos prácticos y críticos. Bueno, entonces, la primera capa, las comparto acá de nuevo para los que llegaron un poquito después, es esa natural, que es esencialmente sensible, en las que viven las emociones, no los sentimientos, las emociones, los sentidos, los órganos de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, en esencia el cuerpo, la piel como tal. En una segunda instancia, sin ser mayor, tenemos la esencia, ¿sí? Que la gente la reconoce más prácticamente como el ser, y en la esencia están esas potencias, está su inteligencia, están sus afectividades, ¿sí? Está su voluntad inclusive, pero solo como potencia. Cuando usted ya lo hace por sí mismo, cuando lleva esos actos, perdón, esas potencias a los actos, ahora sí usted se empieza a identificar en su ser personal. ¿Y cómo lo diferencia? Su libertad. Y ahí es donde tenemos que llegar. No se llega como subir un caballo, como encontrar un caballo encima de una casa. ¿Cómo llegó allá? No, hay que ir subiendo esos nivelitos. Se pregunta por el cuerpo, se pregunta por las emociones, se pregunta por la inteligencia, por la razón, quiero decir. Se pregunta por la voluntad de hacer las cosas, pero necesitamos ir orientando hacia la persona. Y la persona es quien se autodetermina
quien es capaz de decidir. Y aunque nos gusten mucho los gatos, nos gusten mucho los perritos, dije gatos y a Adri le saltaron así los ojos. Aunque nos gusten mucho los gatos, nos gusten mucho los perritos, ellos no pueden determinarse a sí mismos. Ejemplo, pongamos al gatico a hacer dieta a ver qué cara nos hace. Pongamos al perrito a hacer dieta y digamos, no, mira, no vamos a comer de estas croquetas porque vamos a fortalecer la voluntad. Hoy vamos porque estamos muy gorditos, entonces no. Ellos no son capaces de razonar de esa manera. Nosotros sí. Ellos tienen otros tipos de razonamiento y otros tipos de emociones. ¿Listo? Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Si necesitan, volvemos a esta gráfica que quería más que traérselas escrita y ya hecha. Quería más traérsela, empezar a construirla aquí con ustedes. Y vamos a hacer una práctica. Entonces veo que Cata, Oscar, Adriana, no sé si alguien más, quieren participar de manera activa. Los otros como observadores. Y si en algún momento quieren participar, ánimo. Ok, entonces me propongo como coachee. Y ustedes me van a hacer preguntas. Yo no se las voy a contestar como tal, sino que les voy a decir qué impacto me generan. ¿Listo? Usted va a pensar su pregunta, si quiere la escribe, si quiere la procesa y levanta la mano o abre el micrófono, hace la pregunta con respecto a un contexto que le voy a proponer y yo le respondo qué tipo de impacto. ¿Listo? Impacto 1 es un impacto leve, pero impacto. Impacto 2 es algo que moviliza. Impacto 3 es lo que llamaríamos en coaching una pregunta poderosa, una pregunta con poder, una pregunta fuerte. ¿Listo? ¿Se animan? El boom. Ah, bueno, Cami también prendió la cámara. Sandra Ochoa está lista para preguntar. Ok, estamos listos. Les voy a poner el contexto. Levantan la mano. Si se animan después a participar, son siempre bienvenidos. Entonces, el contexto es el que todos estamos viviendo, confinamiento, ganas de salir, muchas ganas de salir, ser consciente que hay que cuidarse y 6 meses de casado. O sea, llevo 6 meses viviendo con una persona que hoy, de cierta forma, sigue siendo extraña y lo seguirá siendo por unos días más, aunque yo haya decidido estar con ella el resto de mi vida. Ese es el contexto. Situación de confinamiento, ganas de salir porque me gusta hacer deporte, porque soy social. Esto es una situación real. ¿Y por qué pongo la situación real? Para que las preguntas me generen el impacto que quiero para el ejercicio. ¿Listo? ¿Quién se anima? Levanta la mano, sea virtual o físicamente, y por eso estoy usando el computador y el celular. ¿Quién se anima a empezar con una pregunta? A partir de esa situación que me está generando, me está tumbando el pelo. Una pregunta, cualquiera. ¿Quién Adri. eres? ¿Quién está haciendo en este momento? Impacto 1. Si la pregunta está definitivamente, ustedes se acuerdan del señor que decía, ¿sufre calambre, tortícolis, torcedura? Arnold. A esa pregunta, ya te doy la palabra, Lina. A esa pregunta la voy a llamar pregunta dolorán. ¿Sufre usted calambre, lumbago, tortícolis, torcedura? Sí, señor. Esa se contesta fácil. Cuando la pregunta sea dolorán, yo amable, cariñosa y respetuosamente le voy a decir, esa pregunta no generó impacto. O sea que esa pregunta es pregunta dolorán. Adri, impacto 1. Gracias. Lina. Arnold, de estas 3 situaciones que me estás planteando, de que te genera todo este nuevo escenario y esta situación, ¿cuál es la que te genera mayor incertidumbre y qué herramientas puedes tener para salir de ellas? Aquí me va a salir un poquito del esquema que les planteé. Es una pregunta muy buena, sin embargo, a esto en coaching le llamamos pregunta ¿cómo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me contesta? Dirigida. ¿Pregunta qué?
Directiva. No, no tan directiva. Metralleta. Pregunta metralleta o técnicamente pregunta encadenada. Claro, hay dos preguntas y pilas. Ok. Que de esto se basan muchas veces las novias, las esposas. Dicen, pero no les voy a decir quién y no les voy a sostener que cuando a un hombre le hacen dos preguntas, normalmente solo contesta una y normalmente es la última. Así que yo tengo que hacerme cargo. ¿Por qué te ríes, Adri? ¿Por qué? Arnold, Yo tengo que hacerme cargo, ya te doy la palabra. Yo tengo que hacerme cargo que si tengo dos preguntas, sepa concatenarlas. Porque si están encadenadas, me van a... Entonces, la pregunta tiene un propósito muy bueno, tiene un poquito de dirección, pero se puede ajustar. Entonces, esa es la importancia, de empezar a identificar las preguntas. Miren que no aplica solamente para coaching. ¿Listo? ¿Me sigues, Lina? Sí, señor, te sigo. Acá Vale, aprendiendo. ahí. Toma nota, mi gracias. Dios te pague. A ti por participar. Bueno, ya me va a tocar sacar el digiturno como en la EPS. Tengo a Arnold. Andrés, a Cami y a Oscar. Entonces, en ese orden. Andrés, Cami y Oscar. Arnold, ¿cómo se está manifestando lo que sientes en tu cuerpo? Impacto 2. Muy buena pregunta, Andresito. Cami, parada. Buenas noches. Yo ¿Cómo te estás? preguntaría si este tiempo que llevas pues con tu esposa te ha permitido como analizar y de pronto pensar mucho en las teorías que tú manejas, en todo el conocimiento que tienes, y como solo tienes contacto con una persona que es tu esposa, entonces como no sé, como de pronto ver todo ese conocimiento, verlo como o analizarlo en una sola persona. No se me hace tan pregunta, pero sé hacia dónde vas. Porque sería una pregunta, esta, para ti, Cami, para todos, es una pregunta cerrada. Yo te podría contestar, sí, sí lo he usado. Otra pregunta, amigo periodista. ¿Ves? Necesito Ok, generar entonces si te apertura. sientes... Ok, Sí, ok. te Entonces escucho, Cami. digamos O que, sea, la listo. pregunta tiene sentido. Entonces, aquí me permites compartir algo que les quiero compartir. Y es, Ok, cuando tengo una pregunta cerrada, que es muy buena como la estás haciendo, pero que el coaching me podría a mí decir, sí, sí las estoy utilizando. ¿Qué más me quieres preguntar? Entonces, ahí la puedo girar, le puedo anteponer un cómo, como lo hizo Andresito, que Andresito ya es coach, un cómo o un qué. No un por qué, porque por qué genera justificación. Que la pregunta por qué no es que esté mal, solamente que mete en la historia a la persona. ¿Cuál la saca? Un para qué, que es un propósito. ¿Listo? Cami, ahí la pregunta es como es una pregunta que ok, solamente ok. pues, no, mira, no las he usado, mira, qué bobito yo, no las he usado, y ya, ahí se responde. Busca la manera de esa misma pregunta, así no la hagas de nuevo, cómo se puede abrir para que genere estos niveles que estamos buscando. Listo. Aunque la pregunta, por ejemplo, de Andresito fue de primera capa, una pregunta por lo corporal, que según lo que estoy compartiendo es capa natural, genera mucho sentido, porque por ahí me empiezo a explorar. ¿Listo? ¿Listo, Cami? Entiendo. Vale, muchas Entonces, gracias. replanteo, Sí. para replantear, diga, ¿cómo manejas el hecho de que tengas una sola persona en la cual tengas que, por necesidad, pues tener que analizar, porque es la única persona con la que convives y estás literalmente encerrado? Pues sería como el Entonces, cómo manejar ahí, la situación. después de ser una pregunta cerrada, la conviertes en una pregunta que a mí me genera un impacto 2. Claro, ¿cómo manejas esto que manejas de manera profesional en tu hogar? Ve, yo no lo había visto, claro. Entonces ahí ya Pero no te Arnold, puedo te contestar sí. pregunto algo. Sí. Digamos que yo, o sea, tú me dices la respuesta primero a la pregunta cerrada, pero digamos yo para preguntar tendría de pronto que suponer, ¿cierto? Y de pronto puede que la respuesta sea no. Yo te puedo decir, Arnold, ¿cómo has manejado la situación en la que tengas? Y tú me dices, no, es que no, o sea, no hay cómo porque ni siquiera lo he hecho. Entonces como que también se genera una respuesta ahí negativa a pesar de que usé el cómo antes. Claro, como ya habías planteado la pregunta, el cómo ya facilitaba. Entonces, Claro, pregúntate más bien un poquito antes, ¿qué has planteado desde lo profesional para tu casa?
Mira, un poquito más cortica, con un inicio diferente, pero que abre una perspectiva nueva. Eso es lo que se busca con las preguntas, generar perspectivas nuevas y sobre todo profundidad. A veces, se los voy a decir con mucho cariño, a veces el coachee, cuando hago mentoría, cuando hago supervisión, el coachee, no, la supervisión no tanto, el coachee como que casi le responde como, pues eso es obvio, por eso te estoy buscando. Y el coach no se da cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer un poquito más profundo esto para que el coachee active su creatividad? El cliente, la persona que me está escuchando, el amigo, el que yo quiera acompañar en un proceso o simplemente en una charla de café, sea capaz de generar esa creatividad. Y sí. Y por ejemplo, si yo te digo, no, nunca lo he practicado, yo nunca he puesto, es que lo profesional es aquí, lo doméstico aquí. Yo digo, venga, ¿y si yo empiezo a practicar esto qué? Ahí activa la creatividad y eso hace que una pregunta sea fuerte, eso hace que una pregunta sea más profunda. ¿Listo, Cami? Ok, gracias. Listo. Oscar. Pues ya con lo que has dicho estoy dudando mucho. No me importa. No, mi pregunta, lo que pensé inicialmente preguntarte fue, ¿qué representa para ti esta pandemia? Ahí pregunto por un concepto que surge desde la razón, que es una pregunta bastante importante, que después si soy capaz de concatenar con el sentimiento y con las acciones, si me llevo una mirada bastante amplia de lo que está pensando la persona. Entonces, empezar por ahí sería bien interesante. Ahí es una pregunta a la razón. Y mira que ya me salí de lo natural. Estoy preguntando por sus potencias, por su inteligencia. Entonces, esa es una pregunta de impacto 2. Siempre y cuando tenga un propósito muy grande y mucho más amplio en el que yo me vaya nutriendo de otras preguntas. Eso es lo que pasa con las preguntas. Tengan un propósito. Cuando una pregunta tiene un propósito, cuando sale de la escucha, cuando sale de reconocer el acuerdo de trabajo que se tiene, lo que quiere lograr en la persona con la que estoy conversando, la pregunta se hace más fuerte, por simple que sea. Un simple, solo eso, con eso tiene la persona para reconocer algo importante en él. Y ya vamos a verlo en el segundo nivel de este ejercicio. Sandra. Gracias, Oscar. Pues, hola, había pensado en dos. La primera era como especificar un poco más tu pedido. Entonces la pregunta sería, cuando tú nos planteas que la situación hace que te despeluques, puntualmente a qué emoción te estás refiriendo. ¿Podrías describirla, por favor? Esa pregunta es un impacto 3. Porque me estás preguntando por la emoción y me estás pidiendo que me haga cargo de ella, cuando me dices que la describa. ¿Y por qué lo digo y por qué lo comparto aquí de una vez? Porque no solamente a veces nos quedamos contentos con, ¿y qué emoción sientes? Sí, es como un miedo. Y les aseguro que la persona que está preguntando le da miedo empezar a explorar ese miedo. ¿Lo ven? Entonces a veces solo preguntamos hasta ahí. Ven, ¿y qué emoción es? No, pero ven, explícame. ¿Y qué significa el miedo? ¿Y para qué es el miedo? ¿Y cuándo has tenido miedo? ¿Y cómo eres con miedo? Y toda esa palabrita miedo que encontré en esa primera capa natural, la empiezo a tirar hacia arriba, a esa tercera capa, y es cómo él usa su miedo. Desde su libertad, cómo utiliza el miedo. ¿Sí? Y nos damos cuenta, desde el desarrollo emocional, que el miedo permite protegerse. Pero el despropósito del miedo es que genera rigidez, genera paquidermia, o sea, queda paquidérmico la persona. Es una muy buena pregunta. Pregunta impacto 3, Sandra. Muchas gracias. Adri. Arnold, iba muy orientada también a lo que preguntó Sandra y era buscar un poco más de información. Específicamente, nos estás hablando de situaciones. Quiero que me hables de las emociones que estas situaciones te están generando. Sí, preguntar por las emociones, sobre todo de manera tranquila, ordenada, no brusca ni, ¿cómo se podría decir? Como que quiero poner el dedo en la llaga. Cuando lo hago de manera tranquila, abarcativa, sincera, responsable, porque conozco de las emociones, no preguntar por la emoción solo por preguntar, porque es una pregunta que genera fuerza, sino preguntar con un propósito, lo que le acabo de decir a Oscar.
Si tú a mí me preguntas porque te dé razones de esto, que tengas un propósito más grande, uy, te vas a hacer una mirada grandísima mía. Y ahí es donde estamos empezando a encontrar el sentido personal. ¿Listo? Súper. Entonces, este Ahí tipo de ya, preguntas son impacto 3. sí, Para y ahí mí, ya o sea, para mí. enlazarla. Disculpa, ¿cómo? Sí, te decía que este tipo de preguntas para mí son impacto 3, porque el impacto es subjetivo, ¿cierto? Tú puedes decir, hey, pero ¿qué pasó? Si yo hice una pregunta de este tipo la semana pasada y esta vez hago la misma y no pasó nada, porque también tiene que ver mucho con la escucha, la creación de conciencia, la confianza que se genere. Y ahí ¿Listo? ya sería enlazarla con esa emoción que significaba para ti. ¿Y cómo la pones en contexto? Recuerda que no podemos quitar el hacer. El hacer es bueno siempre y cuando esté concatenado o enlazado como tú lo dices. Sandra. Sí, para seguir en esa misma capa, dado que, como decía la compañera, falta un poquito más de información, tú planteas 3 situaciones. Entonces la pregunta sería, como asumiendo que ya hay más información, entonces la pregunta sería, si tuvieras que elegir entre las 3 condiciones, de no poder salir de la casa y no hacer deporte, estar experimentando la convivencia o la pandemia en sí, ¿cuál de las 3 te genera más impacto? O sea, ¿cuál de las 3 es la que realmente te está generando impacto? Ahí yo te haría una precisión. Aquí ya me salí del ejercicio porque está bien interesante. O sea, como lo han planteado, permite avanzar más en el ejercicio. Y es colocarle esas 3 puertas de las que les he hablado en clase, las que él no vislumbra. Él me dice 3 cosas, pero no sabe que son 3 cosas de las cuales necesitamos empezar por una. Entonces, podría ser algo como eso. Inclusive una pregunta muy sencilla, como la que estás planteando, genera nuevas perspectivas. Mira, yo te estoy escuchando esto, esto y esto, y le dejo los dedos así. Estoy haciéndolo también desde mi experiencia personal. Este y este. ¿Con cuál empezamos? ¿1, 2 o 3? No, yo creo que lo más importante es la 2 no. No es que después de todo, y él mismo empieza a trabajar. No es que la 2 después de todo es simplemente un tema de disciplina. No, yo creo que entonces vámonos con la 3. Y ahí nos vamos. Y le empezamos a dar sentido. Y esto que les estoy diciendo, la pregunta se genera fuerza siempre que yo tengo un propósito para hacerla. Lo mismo que acaba de pasar con Oscar. Oscar me pregunta a mí, mira, ¿qué razones? ¿Qué piensas de esto? Pero después me lo vas a concatenar con otras cosas. Uy, sí que sí es interesante esto. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, vamos a ponerle un nivel más riguroso a este ejercicio. Y es que ya no vamos a utilizar de nuevo la mano arriba, vamos a utilizar la mano virtual o presencial o en la cámara, pero ya no vamos a utilizar palabras. Y el ejercicio sigue de la misma manera. Cuando tú tengas una pregunta, simplemente colocas tu postura como si me la estuvieras haciendo y yo te digo qué impacto tiene. ¿Se animan? Entonces ya no vamos a hacer la pregunta verbalmente. Vamos a utilizar otro de los elementos fundamentales en la pregunta, poco explorados, y es el cuerpo, la actitud y la disposición. ¿Listo? ¿Quién se anima a empezar? Pero, perdón, pregunto, ¿solo Sí, el Carlos. rostro o también las manos? Todo lo que puedas, o sea, lo que no vamos a usar son palabras. Por eso les estaba pidiendo que prendieran la cámara para que nos animáramos. Listo, tú pides la palabra, empiezas la pregunta como si me la estuvieras haciendo por telepatía. Y yo te digo qué impacto tiene, a ver qué pasa con este ejercicio. ¿Quieres que nos enfoquemos en alguna de las 3 situaciones? Nah, en la que ¿O tú seguimos creas, con o sea, las 3? tú estás en la sesión. Como yo solamente te dije que esa pregunta me generaba impacto, tú haces cuenta de que yo te contesté alguna de las 3. Okay. Listo. Esa calle se me hace conocida, Andresito. Ese frío de Chía. Este es el frío de Bogotá, me vine a vivir a Bogotá. ¿Ah, sí? Aquí estoy sacando a la perra. Bueno, aquí estás conectado. Ese cielo rojo humeante. Divino. Arnold, ahí me puedes ver.
Voy a hacer Sí. quiero hacer el ejercicio, pero es que no sé si me veas bien y no tengo aquí mucho. Bueno. Busca un poquito, te vemos un poquito oscuro. Yo voy a colocarte, para verte completo, te voy a colocar aquí el pin para verte, fijar el video. ¿Listo? Ok. Aquí tal vez, es que está muy oscuro. ¿Sí? ¿Aquí? Ahí, Bueno, listo. lo voy a hacer Sabes que sin entonces. palabras. Dame un segundito. Claro, Sofi, me haces un super favor. Me tienes un momentico el celular. Hago un ejercicio. Ahí. Gracias, mi amor. 1, 2, 3. Vuelve. Ahí el perro te la dañó. Otra vez, Dani. O sea, que si yo me he dicho que si estoy loco. Andresito, impacto 1, impacto 1. Te estoy molestando, pero sí entendí lo que me querías decir un Gracias. poco. Gracias a ti. Impacto 1. Sandra. Ok. Marica. Impacto 1. La sentí un poquito repetida. Ahí está, animémonos. Quien quiera abrir la cámara, impacto 1. No, muy contento. Cami, tienes la palabra. Bueno, la palabra figurativamente hablando. Espérame, que también a ti te veo, Chiqui. Espérame, te coloco el video. Ahí está. Te estoy viendo completo. Ok, voy en 3, 2, 1. Impacto ¿Lo 1. cogiste? Sí, pues lo que alcancé a coger, impacto 1. No puedo decir entonces que te la entendí, pero impacto 1. ¿Quién más? Yo. Adri. Impacto 2. ¿Listo? ¿Si alguien más? O vamos empezando a cerrar esto. Oscar. Si estás animado, si no, no te preocupes. Impacto 1. ¿Listo? ¿Quién más se anima? Vamos. Catalina Sanín. No te ibas a desaprovechar la oportunidad. Foguese, Ánimo. Cata, foguese. Foguese ahí con el duro. Ánimo, Cata. Impacto 2. ¿Listo? Gracias, Cata. Bueno, quiero escucharles entonces. Voy a apagar un momentico esta cámara para soltar de la mano. Nos vamos a seguir escuchando. Y podemos apagar toda la cámara en este momento y vamos a hacer un cierre solo verbal. ¿Listo? Quien quiera dejarla prendida, ánimo. No pasa nada. ¿Qué vieron todos? Esto para todos. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué tuvo de particular la pregunta que hizo Adriana y Catalina, que fueron impacto 2? Quien quiera compartir, abre el micrófono o utiliza el chat. ¿No hicieron ningún gesto en particular? Bueno, eso sí, eso como común, sí, efectivamente. Que se referían a emociones, dice Jessica. Sí, las dos me Yo suman, pero noté, quiero que encontremos más elementos. yo noté como que indicaban como de pensar, algo como de hacia la mente, de pensar. Es como que lo También. indicaban al frente. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Mira el chat, Arnold. Yo sentí que era algo profundo, con seriedad, quizá tristeza o preocupación. Por ahí vamos, Diana, sí. Por ahí es donde quiero explicar para cerrar este tema hoy. Hacían que la persona se detuviera a reconocer lo que sentía. Sí, 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 vas por ahí, Jessica. Gracias, Cami. Espérame que tú también has escrito algo ahí. Que habría oportunidades, Arnold. Que habría oportunidades. Te da Sí, la oportunidad pero como de encontrar por sí mismo ese camino. Sí, efectivamente, en las dos noté que más que hacer la pregunta, porque yo la estoy haciendo, que se lo digo con cariño a las otras personas que lo hicieron, era, estoy haciendo esta pregunta a ti, interpélate tú. Y eso fue acompañado por una mirada serena, tranquila, ordenada, pausada. Entonces miren que de manera inconsciente yo me podría estar tirando una pregunta muy buena, verbalmente hablando, con mis gestos, con mi postura, con mi presencia, que es una de las competencias de coaching. ¿Me siguen con esto? Total. Con mucha empatía, dice Diana. O sea, ahí le quitamos la voz, le quitamos la palabra, ni siquiera el lenguaje, porque utilizamos lenguaje corporal, le quitamos la palabra y la pregunta siguió teniendo profundidad. Porque si lo vemos desde la comunicación asertiva, el cuerpo habla más de la mitad de lo que quiere expresar el mensaje. ¿Me siguen con esto? Totalmente de acuerdo. Entonces, la Arnold, invitación sabes es... que Sí, tienes sí. pues me da mucho sentido lo que dices y me trae a la memoria una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, Ajá. en la que evidentemente pues no hay lenguaje verbal, todo es corporal y tienes mucha, pues me hace mucho sentido lo que dices, porque se conecta uno con muchísimas emociones de él en la película solo con el lenguaje corporal. Es verdad. Es verdad. Diana, ¿quería compartir algo? ¿O solamente estaba colocando el puñito arriba? Bien. Entonces, para que vamos cerrando, ¿cómo hago para ir respondiendo a esa pregunta que nos pusimos en segunda instancia? ¿Cómo hago para empezar? ¿No estabas de acuerdo con todo? ¿Y con qué no estabas de acuerdo, Diana? Estoy molestando. ¿Cómo? ¿Cómo entonces hacer preguntas poderosas? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas, sobre todo cuando están haciendo coaching. Y así no hagan coaching también. ¿Cómo poder yo tener mejores conversaciones, conversaciones más efectivas, conversaciones que abran posibilidad? Pues precisamente buscando esto. Buscando profundidad que genere impacto, pero no un impacto que yo crea que es y seguro, porque la semana pasada hice esta misma pregunta y el coach le salieron chispitas de colores y salió feliz y está en este momento del coaching. Y esa misma pregunta que hice allá no funcionó hoy. Entonces esa pregunta que busca impacto necesita un contexto, necesita abrir posibilidades, como lo decía Adri, necesita empatía, como lo decía Diana. ¿Sí? Importante, claro, yo disponerme y proponer una pregunta, pero tiene mucho más profundidad cuando yo se la hago pensando en el otro. La pregunta a veces a mí se me olvida que la estoy haciendo yo. Es como si el otro se la estuviese haciendo. Y ahí es donde le crea, lo que le decía ahorita a Oscar y a Cami, esa creatividad. Preguntarse cómo aprende la persona que estoy al frente. Si mediante una metáfora, si mediante un cuento, si mediante un discurso, si mediante una anécdota. Y cuando yo empiezo a reconocer de qué manera le gusta aprender a esa persona que con entrenamiento se aprende rápido, a cómo aprende la otra persona,
me es mucho más fácil entregarles las preguntas en función de servicio. Y otra de las oportunidades de mejora en términos de pregunta es usar palabras que la persona con la que yo estoy hablando prefiera. Generar preguntas de impacto. Inclusive un impacto sin palabras, como lo pudimos ver. Eso es lo que queríamos compartir. Generar preguntas de impacto. Independiente a que usted pueda decir, no, eso no generó ningún impacto. Haga el ejercicio. Anímese. Anímese a reconocer que a veces no necesitas ni siquiera hablar. Solamente con asentar con la cabeza, seguir con empatía, con disposición, lo que llamamos en coaching con escucha activa, estar presente. Con eso le estoy entregando todo lo que le puedo entregar a la persona que me necesita. Llámese coaching, llámese charla de café para conversar de una cosa entre amigos, llámese reunión de trabajo en la que necesito posibilitarle cosas a mi equipo de trabajo, así yo no sea el jefe, llámese lo que sea. Bien, entonces, antes de decirles gracias, vámonos con esta última pregunta para que cerremos. ¿Qué es posible ahora entonces en cuanto a preguntar? ¿Qué aprendí de esto de preguntar? Los animo a que de nuevo prendamos cámaras, los que queramos, y contestemos esta pregunta, sea por chat, sea físico, sea mediante voz, sea mediante audio, como quieran, contestemos esta pregunta. ¿Qué es posible ahora en cuanto a preguntar? ¿Para qué te sirvió este ratico de trabajo? Escuchemos a 2 o 3 personas y con eso damos cierre en esta noche. Arnold. Cami. ¿Me escuchas? A mí me Sí. sirvió para pensar en las herramientas en cuanto al lenguaje, no solo, digamos, las palabras que uso, sino en la expresión corporal y el tiempo que uso como para plantear la pregunta. Entonces, como reflexionar antes de hacer la pregunta y pensar en el contexto, en la forma que la voy a decir, pensando mucho tiempo, si tengo la oportunidad de pensar cuál es la situación, cuál es el lugar indicado. Se te escucha cortado, se te escucha el lugar, pero no se te escucha. O si quieres apagar la cámara para que se mejore el audio. ¿Listo? Entonces como que me llevo esto, como si es algo importante, una pregunta importante, tratar de pensar y planear. Ok. Ahí mejor. No, Cami, estaba escuchando muy cortado. Si quieres apagar la cámara. Se fue Cami. Cami, ahí te escuchamos. Te escuchamos Okay, que cuando listo. es importante, cuando se reflexiona. Sí, cuando hay una pregunta importante para hacer, pensar previamente el cómo la voy a hacer, el para qué la voy a hacer, cuál es el propósito, pues dedicarle un tiempo para analizarlo y no soltar la pregunta sino más y pensar en la otra persona, o sea, tener esa empatía de decir, venga, ¿será que esta pregunta, digamos que si es en el momento indicado para esta persona o la incomodaré o de pronto puedo esperar o bueno, es como que pensar en la otra persona al hacer la pregunta. Y ya, gracias. Gracias, Cami. Sí, efectivamente es una de las premisas fundamentales en el momento de hacer preguntas. Y es que la pregunta es para el otro, no para mostrar sofisticación, no para mostrar que sé, no para mostrar tecnicismos, que en eso se cae mucho cuando uno se está formando en esto de preguntar. Porque como les digo, esto no solamente aplica para el coaching. Si tú le formulas mejores preguntas a tu hijo, a tu hija,
vas a tener mayor conocimiento de él. Y ahí es donde está el sentido personal en las preguntas. A tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, tus compañeros de trabajo. Esto es una premisa en la investigación. Si me hago mejores preguntas, voy a tener mejores fuentes de información. ¿Listo? Gracias, Cami. Adri. Arnold, todo lo que genere autoconocimiento, conciencia, reflexión y sobre todo desde ese ejercicio de la escucha, porque lo que hablabas de la pregunta poderosa es tal cual si tú efectivamente estás escuchando bien y sabes que es el momento apropiado de preguntar. Entonces pienso que ese es el ejercicio, todo aquello que tú puedas preguntar, que le genere oportunidad de autoevaluarse, sentirse consciente, es una ganancia para el coaching. Así es. La pregunta poderosa no surge de la nada. No, aunque es espontánea, no sale de la espontaneidad. Necesito escucha activa, necesito presencia, estar presente, pero también comunicación directa. Y la comunicación directa incluye el lenguaje propio del coachee, el lenguaje propio de la persona. ¿Para qué utilizo palabras que yo sé si él no las sabe? Mejor utilizo palabras en la pregunta que él sí conoce. ¿Listo? Menos es más. Sí, muchas veces ese minimalismo es mucho más eficiente. Bueno, entonces dice Sandra, reforzar competencias como coach y la necesidad de seguir en formación. Con una pregunta podemos generar impacto en el coaching. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a ti por estar con nosotros, Sandra. Y Diana, que se comunicó todo el tiempo por chat, pero estuvo muy activa, dice, me sirvió para analizar las preguntas. A veces las hacemos cerradas esperando que sean abiertas. Y el lenguaje corporal, además, que la persona se sienta acompañada y entendida. Si la persona se siente acompañada, hay mucha más apertura de esa persona. ¿Listo? Bueno, entonces, para terminar, les comparto que, como lo dice Sandra, hay que seguir en formación. Vamos a empezar un curso. Algunas personas de aquí ya lo hicieron y siguen formándose. Vamos a ponerle en movimiento esto que compartimos de la antropología, que es el estudio de la persona en cuanto a persona, no las costumbres, no, bueno, lo que les decía la antropología trascendente. Y lo estamos asociando con el desarrollo personal, las potencias humanas, este autoconocimiento del que estamos hablando. Y sobre todo, esto empieza en la persona antes que en el coach, que en el coachee, que en el facilitador, que en el speaker. Empieza en la persona. Si le damos ese sentido personal, bienvenido sea. Así que le voy a dar espacio a Helen, si necesita compartir algo. Por mi parte no es más, Dios les pague. Un saludo a Barranquilla, a Villa María, que por aquí los vi todo el tiempo. Dani Lince, ese nombre no creo que sea otro que tú. A Cami, gracias por acompañarnos. William Galeano también me imagino. Rodri, un gusto. José Norberto. Zuleima, gusto conocerte. Oscar en Armenia, Dios te pague por acompañarnos. Adri, de Medellín, Dios te pague también. Paula, Sandra, Robinson, Jessica, que estuvo muy activa. Helen, todo tuyo. Y yo. Ay, Cata, no, pero es que tú eres de la casa, es como yo decir buenas, tú eres de la casa. Arnold, muy amable, muchas gracias. A ti, Rodri, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Zuleima, un gusto. Espero hayamos aportado un poquito. Gracias, a ti, Jessica, Arnold, por compartir. André, gracias a ti. Estuve muy presente, así no haya participado, pero aquí estuve súper presente. Bueno, yo esperé tu pregunta. Yo pensé que me ibas a hacer un Impacto 4. Déjame que me estoy cargando. Ahí está, muchas gracias. Listo, Helen, todo tuyo. Bueno, gracias a